Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este día jueves 9 de noviembre en que celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta fiesta de la Basílica de San Juan, de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. La primera lectura de esta fiesta de la dedicación de San Juan de Letrán nos recuerda cómo fluye la vida del templo de Jerusalén, como imagen de todos aquellos templos que se van a extender por todo el mundo en la nueva alianza. ¿Qué es la fiesta de hoy? ¿Qué significa la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán? Significa la basílica papal, es decir, la cátedra del Papa, la catedral del Papa. Muchos siempre piensan que la catedral de Roma es la Basílica de San Pedro, pero no. La catedral de Roma, es decir, la sede principal del Papa, es la Basílica de San Juan de Letrán, que fue una basílica entregada por el emperador Constantino al Papa cuando finalmente se le permite a la Iglesia vivir de una manera pública y tener un culto público, no tener que ocultarse, no tener que esconderse, es decir, entran dentro de la vida regular de la conformación del Estado sin ser perseguidos. Por tanto, la Basílica de San Juan de Letrán no solo que es importante porque es la catedral del Papa, donde el Papa tiene su cátedra, es decir, la silla desde donde enseña, sino que además es importantísima por ese hecho histórico, porque marca efectivamente ese inicio de la vida, digamos, legal, pública, sin ser perseguidos de la Iglesia. Se trataba de un palacio del emperador Constantino que se lo entrega al Papa y bueno, después es reformado a lo largo de los siglos hasta llegar a la actual Basílica de San Juan de Letrán, dedicada al apóstol San Juan y lógicamente de una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque nos hace reconocer esa condición de cabeza visible que tiene el Papa en la Iglesia. Por tanto, este es un día para rezar de modo especial por el Papa. Y la importancia de lo que va a significar los templos
no solo el de San Juan de Letrán, sino todos los templos que se van a construir a lo largo del mundo. En la lectura del profeta Ezequiel, ¿qué es lo que vemos? Vemos ese torrente de agua que emana hacia el oriente, sanea las aguas saladas y va dando efectivamente vida a todos los rincones donde va pasando. Esto es lo que sucede con la constitución, con el levantamiento de los templos. ¿Por qué? Porque en ellos se celebra la Santa Misa y nosotros no logramos darnos cuenta, no logramos percibir cuán importante es que hayan muchas iglesias y que en cada una de ellas se celebren los sacramentos, se celebre efectivamente ese regalo de Dios, esa gracia de Dios que se nos entrega, sobre todo a través de la celebración del bautizo, de la Santa Misa, para poder recibir la Eucaristía, de las confesiones que normalmente deben existir en la iglesia. Entonces, todo esto nos recuerda esta lectura del profeta Ezequiel. En la segunda lectura de esta fiesta, leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11 y 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. San Pablo nos recuerda que cada uno de nosotros somos ese templo de Dios, pero qué importante es darnos cuenta que esto no quita la existencia de esos templos donde la comunidad se reúne. Muchas veces escuchamos a personas que dicen, no, yo no necesito las piedras para adorar a Dios. No, yo no necesito piedras para adorar a Dios, pero sí necesito ese lugar consagrado donde nos reunimos como comunidad, formando un solo cuerpo y cada uno como templo de Dios participa, unidos a Cristo, que como dice San Pablo, es el único cimiento. Ustedes son la casa de Dios, edificada. Yo, correspondiendo al Dios de Dios, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, es decir, he hecho mi parte, pero es otro el que construye. Que cada uno vaya construyendo, es decir, que cada uno de nosotros vaya trabajando en la edificación de ese templo, que cada uno de nosotros se preocupe por levantar verdaderamente el templo de Dios en cada una de nuestras vidas, teniendo claro, y dice San Pablo de una manera muy bella, muy bonita, que el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿Qué significa? Que todo está basado en lo que nos ha enseñado el Señor. Si yo voy a construir una vida espiritual, y es decir, que voy a levantar ese templo de Dios en mí, no puedo levantarlo basado en mi opinión, basado en mi parecer, basado en lo que sea, basado en las expresiones del mundo, en lo que piensa el mundo. Tengo que levantarlo solo y únicamente basado en el cimiento de Cristo, que es entonces sus enseñanzas. ¿No saben acaso que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque es santo. Oye, nos está diciendo San Pablo que nos tenemos que preocupar por ese templo espiritual. Hay que tener mucho cuidado con confundir el templo solo con la parte física,
como quieren hacer lamentablemente muchas personas. Es importante cuidar la salud, es importante efectivamente tener un cuidado por nuestro cuerpo y ser personas además que se preocupan por su higiene personal, que se preocupan por todos los parámetros necesarios, pero a veces se encuentra una distorsión pensando que el templo es la maravilla del cuerpo y que tiene que ser perfecto y bien formado y que si tiene alguna imperfección, entonces no. Las palabras de San Pablo no se refieren a eso. No se refieren a que yo tengo que estar esculpido con unos músculos espectaculares o con una figura espectacular. Se refieren a ese trabajo que tenemos que realizar en nuestra alma para efectivamente esculpir ese templo de Dios y para que ese templo de Dios sea maravilloso, con todas las potencialidades que yo tengo, con toda esa capacidad de crecer que tengo en ámbito intelectual y sobre todo en esa capacidad de amar a Dios y amar a los demás. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Es precioso e importantísimo ver en el Evangelio que acabamos de leer cómo Jesús une las dos cosas como una sola. ¿A qué me refiero? De las dos cosas que hemos estado hablando. En la primera lectura hemos visto ese templo del cual mana la vida, mana la gracia. Ese templo que es efectivamente el templo de Jerusalén, imagen de todas las iglesias que se van a levantar en el mundo en la nueva alianza. En la segunda lectura hemos visto cómo la edificación del templo es la edificación de nuestra alma cumpliendo la voluntad de Dios. Yo soy el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a habitar en mí desde el día de mi bautizo y lo hace de un modo especialísimo, además, cada vez que recibo la comunión. Estas dos ideas, el templo material, el lugar físico y el templo espiritual que somos cada uno de nosotros, forman una sola realidad. Y eso es lo que vemos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque se acerca la Pascua y Jesús llegó a Jerusalén y encuentra en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. ¿Qué provoca esto en Jesús? Una santa ira. Una santa ira. ¿Por qué? Porque hace un látigo. Fíjate que no es una acción cualquiera, un látigo de cordeles y los echó del templo. A los cambistas les buscó las mesas y las tiró al suelo. ¿Y qué es lo que les dice con mucha fuerza? Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Reflexionemos sobre ¿qué es lo principal que debe suceder en ese templo físico, en cualquier iglesia? En cualquier iglesia. Mira, un dato sumamente hermoso sobre la construcción del templo de Jerusalén. El primer templo, el templo que proyectó David y construyó Salomón, es que las piedras que se utilizaron para su construcción fueron
talladas debajo de la tierra, en minas. Y uno dice, ¿por qué? Porque querían que el sonido al golpear las piedras quedara debajo de la tierra. ¿Por qué? Como un signo de que dentro de esas murallas que se iban a construir con esas piedras no debía haber ningún sonido. Tenía que ser un lugar de silencio. El silencio dentro del templo va a ser un elemento no superficial, sino esencial. Cuando reflexionamos, como grandes teólogos han reflexionado, sobre el silencio y sobre la necesidad de los silencios dentro de la liturgia, dentro de la celebración de la Santa Misa y de los sacramentos, tenemos momentos en los cuales tenemos que guardar silencio. Cuando la misa es un ruido constante que no para, es muy peligroso, porque entonces estamos perdiendo ese elemento esencial, no superficial, no accidental, esencial del silencio. Y ese elemento del silencio es el que le permite al corazón entrar en verdadero y profundo contacto con Dios. Hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando no hay silencio, cuando yo no pongo atención a ese silencio necesario, bueno, estoy perdiendo una gran oportunidad de profundizar mi oración. Qué bonito entonces entender. Oye, el Señor se ha enojado llegando al templo de Jerusalén y encontrando que era un mercado. Bueno, nosotros lamentablemente podemos entrar a muchas iglesias y encontrar un mercado. Tal vez no porque se estén vendiendo cosas ahí, estará la venta afuera de la iglesia, sino porque el respeto, el silencio dentro de la iglesia no existe. A mí me toca estar controlando constantemente a personas que no tienen respeto al entrar en la Catedral de Guayaquil y se sientan y a conversar por teléfono, a conversar entre ellos y a voz alta, porque una cosa es que yo le tenga que decir algo a una persona y se lo digo bajito. Y qué difícil es para muchos entender, oye, cada persona que entra a esta iglesia tiene de verdad el derecho de encontrar un ambiente de silencio, de encontrar un ambiente de oración y no ser distraído porque hay personas que faltan el respeto. Pero no es la misa. No, es que esto no es cuando es la misa. Hay personas que efectivamente son peores porque actúan así dentro de la misa. Pero en todo momento el templo tiene que ser lugar de oración. Pero de ahí viene la segunda parte. ¿Por qué? Porque los judíos le preguntaron al Señor, bueno, ¿y qué señal haces tú para decirnos que tienes autoridad de actuar así? Y Jesús les responde, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y entonces se burlan de él. ¿Por qué? Porque este templo ha tomado tanto tiempo, 46 años ha llevado la construcción de este templo. ¿Cómo lo vas a reconstruir tú en 3 días? Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Entonces fíjate cómo en el Evangelio que acabamos de leer, en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, se nos mezclan esas 2 ideas. Va a ser importantísimo que existan templos materiales, lugares consagrados, donde la comunidad cristiana se reúne a celebrar los misterios de nuestra salvación y a recibir esa gracia que Dios nos ofrece a través de los sacramentos. Y a la vez, eso va a estar en relación directa con la construcción de ese templo espiritual que soy yo, que somos cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Un feliz día para todos.